Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en la carta a Filemón. La carta a Filemón está al final de la Biblia, entre Tito y Hebreos. Ahí hay una carta escrita a Filemón. ¿Quién la escribe? Pablo. Obviamente Pablo escribe esta carta a este hermano en Cristo llamado Filemón. Y dice la Sagrada Escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Este versículo en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina 1569 dice que Pablo es preso por causa de Cristo Jesús. Pablo, prisionero por causa de Cristo Jesús. Está más claro, ¿no? Está más claro. Estaba preso Pablo, estaba en Italia, estaba en Roma, y desde ahí le manda esta carta a este amado hermano Filemón. Estaba con Timoteo. Aquí habla de Timoteo, que está con Pablo. Me imagino que lo estaba apoyando, lo estaba consolando, ¿verdad? Y dice la Escritura en el versículo 2: y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La carta está escrita a Filemón, pero también manda a saludar a Apía, que es la esposa de Filemón, y a Arquipo, que es hijo de Filemón, los cuales, dice, son compañeros de milicia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Milicia en qué? En la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos soldados, pertenecemos a un ejército, a una milicia, pero esta milicia no es física, esta milicia es espiritual, ¿verdad? Porque dice la Escritura que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en los lugares celestes. Nuestra lucha del cristiano es espiritual y enfrentamos diariamente una milicia, ¿verdad? Contra todo ese imperio de maldad que anda en el aire, en los cielos, o sea, los demonios, ¿verdad? Y dice la Escritura que saluda también a la iglesia que está en su casa. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Quiere decir que las congregaciones cristianas de aquel entonces estaban reunidas en las casas de los hermanos. No habían templos como este, o auditorios enormes, ¿verdad? Como en Estados Unidos los hay, aquí en México debe haber obviamente también, ¿verdad? No eran multitudes de personas congregándose, sino en casas habían un número de 15, 20 personas, a lo mucho, ¿verdad? Y aquí saluda a la esposa y al hijo de Filemón y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones.
Pablo oraba siempre por Filemón, así como oraba por cada uno de sus hermanos y de pastores, que él sembraba iglesias, oraba por cada uno de ellos y de los hermanos. Imagínense cuánto tiempo se la pasaba orando Pablo por todos ellos. Nosotros debemos de orar diariamente por todas las ovejas del Señor que nos han sido asignadas. O sea, yo diario oro por ustedes, hermanos, y por sus hijos, ¿verdad? Y por los nietos de toda la congregación Maranata. Sí. Doy gracias a mi Dios, dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así como también las malas noticias corren, pero como relámpago, ¿verdad? Siempre una mala noticia corre luego cuando algo pasa. Así también el testimonio de un hijo de Dios también corre rápido. Y aquí Pablo dice que había escuchado del testimonio y del amor que Filemón tenía para con sus semejantes y para todos los santos, dice al final del versículo 5. ¿Sí? Así es de que debemos siempre nosotros dar ese testimonio delante de todos los hombres, no nada más de la iglesia, no nada más entre nosotros, sino de los de allá afuera, dar testimonio de que somos hijos de Dios, para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo 6 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Que Él está diciendo, ¿verdad?, que obviamente sea oidor y hacedor de la palabra, ¿verdad? Si la Escritura nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues tenemos nosotros que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que no debemos de tener acepción de personas, porque Dios ama a todos. Debemos de aplicarlo en nuestra vida para con todos los seres humanos, no para la iglesia nada más, sino para toda mi gente alrededor, toda la gente que está alrededor mío. No debo de hacer acepción de personas. Como Santiago en su carta dice que, pues, en las congregaciones al que viene bien vestido, al que sabemos que tiene dinero, agarramos y lo ponemos hasta el frente. Vente, mi hermano, para acá, aquí te aparté de tu lugar, ¿no? Y si viene una persona andrajosa, maloliente o vestida de una manera pobre, digámoslo así, pues le vamos y le decimos, no, tú vete hasta allá, por favor, tú quédate ahí. Y dice Santiago en esa carta que eso no debe de ser así, porque para Dios no hay acepción de personas, ¿sí? Todos somos iguales a la luz y a los ojos de nuestro Señor. Y aquí le dice Pablo a Filemón que ponga en práctica la generosidad que proviene de su fe. A medida que comprendes, dice la NTV, y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. O sea, que practique la palabra de Dios, que viva la palabra del Señor. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Aquí está hablando Pablo bien de él, ¿verdad? Está confirmando lo que a oídas había escuchado del amor que tenía o que tiene Filemón y de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 7, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Filemón hacía obras en la fe, que Filemón ayudaba, que Filemón contribuía a el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que ayudaba al prójimo. Hacía obras en la fe Filemón. ¿Sí? Versículo 8 dice así: por lo cual, o sea, por todo esto que estoy describiendo de ti, que he escuchado, que haces en la iglesia, que haces en tu comunidad, le dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, o sea, primero, los primeros, ¿qué será? 7 versículos, está la salutación, ¿verdad? El saludo, está el reconocimiento de la fe, del amor que tiene Filemón para con la iglesia, para sus semejantes. Y viene en el versículo 8 como una petición. Le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ya estaba grande Pablo, ya estaba grande, y ahora además prisionero de Jesucristo. En la exégesis del versículo 8 y el 9 vamos a hablar un poquito. Dice que él como apóstol, versículo 8, que aunque él tiene mucha libertad de decirle las cosas como son o como un mandato, mejor él le ruega por amor. Como si aquí en la congregación, yo como ministro de culto, que tengo a cargo a los ministerios de la iglesia, yo pudiera mandarles de una manera hosca, no en amor, mandarles tajantemente a hacer algo. Pero, como nos dice la palabra, que todo lo tenemos que hacer en amor, ¿verdad? En vez de mandar, rogamos. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando tenemos algún cargo importante en alguna empresa o en algún lugar, no es lo mismo mandar de una forma como el mundo manda, que como cristianos que somos, en vez de mandar, rogar por amor. Pedir las cosas en amor, con ruego. Y aquí le dice Pablo a Filemón: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, o sea, ya grande, ya a punto de partir a las mansiones celestiales, siendo como soy, dice, ya estoy grande. Pablo ya anciano, y ahora además, y aparte de que ya estoy grande, estoy en la cárcel. Por amor de Jesucristo, prisionero de Jesucristo, dice. Y ahora además, prisionero de Jesucristo. Ahora viene la petición, pero por ruego, no por mandato. Porque él pudiera mandar, ¿verdad? Pablo pudiera mandar, y Pedro pudiera mandar, y Juan pudiera mandar, pero todas sus cartas de estos hombres
en vez de mandar, ruegan. Ruegan. Y eso debe de ser ejemplo para nosotros de que así debemos de conducirnos en amor y ruego. Viene la petición: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este hijo que dice Pablo que tiene, que es Onésimo, obviamente es un hijo espiritual. Y que lo engendró en prisiones quiere decir que en la cárcel también, ahí predicó la palabra Pablo, y Onésimo recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Repito el versículo 9: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre Onésimo lo conocía a Filemón. Lo conocía a Filemón. Porque dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este hombre Onésimo defraudó o avergonzó o robó o abandonó a Filemón. ¿Por qué causa? No lo dice la palabra de Dios. Pero este hombre Onésimo fue desleal para con Filemón. Ahora vamos a ver quién fue Filemón. Vamos a poner en contexto quién fue Filemón. Filemón fue un hacendado griego, residente de Colosas. Se convirtió bajo el ministerio de Pablo y la iglesia de Colosas se reunía en su casa, la iglesia. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Y como dice el versículo 11, Pablo le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Quiere decir que se portó mal Onésimo con Filemón, el cual era su esclavo. Era su esclavo, Onésimo de Filemón. Y luego dice la Escritura, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil? Porque ya Onésimo es cristiano, hijo de Dios. Recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y en la santificación, ¿verdad? Porque cada persona que llega a los pies de Cristo y recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, tiene que santificarse, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, diariamente, en la oración, en la lectura de la palabra, en la adoración, por medio de las alabanzas, diario, estamos en ese proceso de santificación. Por lo que es probable, obviamente, si Pablo está hablando de Onésimo, quiere decir que Onésimo caminó como un buen hijo de Dios, santificándose en la palabra, creciendo en el Señor y
le dice a Filemón, en un tiempo Onésimo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¡Qué hermosura! Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace su palabra. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio te hace dejar todo lo malo que había en ti. Todo lo malo. Toda transgresión y desobediencia se va dejando poco a poco. Y llega el momento que empieza a verse luz, la luz de Cristo en esa persona. En este caso, Onésimo ya estaba dando testimonio y fruto en el Espíritu Santo de que tanto para Pablo como para Filemón, Onésimo ya les era más bien útil. Y así debemos de vivir nosotros día a día. En esa santificación, en esa purificación diaria. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento diario se tenían que purificar para entrar al lugar santo. Tenían la fuente de bronce, ¿sí? Antes de entrar al lugar santo tenían que llegar a la fuente de bronce y purificarse, lavarse las manos, los brazos, lavarse los pies, ¿verdad? Y ya que estaban purificados, entraban al lugar santo. Y eso diariamente. Figura de la santificación que nosotros como cristianos debemos de tener también diariamente. Porque aunque no tenemos una fuente de bronce ahí en su casa, ¿verdad? Pero sí tenemos una fuente espiritual de bronce en nuestra casa, la cual es la palabra de Dios. Porque recuerden que la palabra de Dios es el agua que purifica nuestra alma, nuestro corazón. Así lo dice Efesios capítulo 5, que la iglesia, Cristo Jesús, se casa con la iglesia para purificarla por medio de la palabra. Entonces nuestra fuente de bronce, como en el Antiguo Testamento, que se purificaban con el agua los sacerdotes para entrar al lugar santo, nuestra agua es la palabra del Señor, la cual diariamente tenemos que leer, tenemos que escudriñar para purificarnos diario. Y así cada día avanzar y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué hermosura que este hombre Onésimo, que era esclavo de Filemón y que por angas o por mangas salió huyendo de casa de Filemón, era su esclavo, y huye Onésimo. Pero se topa con Pablo. Vean las diosidencias de la vida. Porque aquí dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Seguramente Filemón, ¿verdad? Filemón, que tenía la congregación en su casa, que tenía ministrando a la iglesia en su casa, se dio cuenta obviamente que Onésimo huyó, era su esclavo, pero ¿a dónde se fue Onésimo? Se fue con Pablo, fue a ver a Pablo, Onésimo, y ahí Pablo le predica la palabra de Dios, y se arrepiente de sus pecados Onésimo, y recibe al Señor con todo su corazón y su alma.
porque así lo dice el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y cuando Onésimo recibe a Cristo como su Señor y Salvador, empieza su santificación, empieza su purificación, a tal grado de que llega el momento, pues me imagino que Onésimo y Pablo platicaron, y Onésimo le ha de haber contado a Pablo que pues abandonó a su amo. Era penadísimo. En la época del Imperio Romano era hasta de vida o muerte, hasta de muerte, si un esclavo huía de su amo. Si lo encontraba, el amo tenía el derecho de matarlo. A ese grado, era penadísimo. Entonces seguramente Onésimo le cuenta a Pablo de que huyó de su amo, que era Filemón, pero Filemón conocía a Pablo. Porque aquí dice al principio, ¿verdad?, que Filemón era colaborador de Pablo. Entonces se conocían. Pero cuando Onésimo recibe a Cristo, empieza su santificación, empieza la restauración de su ser, y Pablo empieza a ver fruto en él, en Onésimo, a tal grado que en el versículo 11 le dice a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, Onésimo, porque te abandonó, a lo mejor te robó, a lo mejor te fue desleal, obviamente fue desleal. Y luego dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque recibió al Señor en su corazón y ya estaba Onésimo seguramente dando fruto de arrepentimiento. Qué hermoso que sea así. Qué hermoso que alguien que presentó o que dio testimonio de alguien malo, que desobedece, que huye de su amo, que seguramente le robó, que seguramente hizo algo indebido, pero que al paso del tiempo, después, alguien que conoce a los dos, da testimonio de él de que ya no es como era antes, sino que ya en Cristo es otra persona. Es totalmente diferente. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra, del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo en nosotros? Que nos va cambiando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que debemos de hacer diariamente. ¿Sí? Entonces aquí en el 11 nuevamente dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele, y vean cómo le dice al final, recíbele como a mí mismo. Su mecha, como decía nuestro pastor Maltés. Recíbele como a mí mismo. Vean la seguridad, la recomendación que Pablo le está dando a Filemón de que, ¿sabes qué? Ahora recíbelo por favor otra vez. Recíbelo. Pero recíbelo no como a Onésimo, sino como a mí mismo. O sea, Pablo dando la cara por este hombre, por Onésimo, dando testimonio de que es un verdadero hijo de Dios. Y que lo reciba Filemón. Filemón, si no fuese un cristiano entregado, como al principio de la carta está escribiendo Pablo, si no fuere alguien que testificara del amor hacia sus semejantes, de la generosidad para con los demás, pues ¿qué le hubiera contestado a Pablo?
No, pues ¿cómo crees? No, me hizo esto y esto y esto y esto. Me abandonó, me dejó, violó la ley de los esclavos, merece la muerte. Un cristiano a medias haría eso, ¿no? Un cristiano light haría eso. O un cristiano carnal haría eso. Pero Pablo sabía que Filemón también daba testimonio de que era un verdadero hijo de Dios. Por eso le confía el asunto y le dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Sabía también Pablo que Filemón ya era un crecido en el Señor. Yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Yo aquí escribí en mis notas lo siguiente: la preferencia personal de Pablo era retener a Onésimo a su lado en Roma. O sea, tanto era el fruto que estaba dando Onésimo que Pablo se lo quería quedar para que lo ayudara en el ministerio. Aunque Pablo estaba en la cárcel, pero de todos modos ayudaba al ministerio, ¿verdad? Afuera, con los de afuera. Pudiera haber sido muy eficiente Onésimo para Pablo en la cárcel por el Evangelio. Y esto habría sido una oportunidad para Filemón de servir al apóstol. De esa manera servir por medio de Filemón a Pablo, dándole un ayudante. Pero ¿qué pasa? Versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 14 en la NTV dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación, sino no porque yo soy el apóstol Pablo y porque yo quiero que tú me digas que Onésimo se queda conmigo, porque yo soy tu jefe o porque yo soy tu padre espiritual. Pero no, Pablo nuevamente haciendo bien las cosas, porque nada le hubiera costado no decir nada y decirle a Onésimo, tú vas a trabajar ahora para mí. Bueno, no para mí, para el Señor, pero ayudando en mi ministerio. Pero sabía Pablo que como Onésimo era esclavo de Filemón, le pertenecía a Filemón e hizo las cosas correctas. Habló, le escribió a Filemón. Alguien del mundo, ¿cómo hubiera actuado? Pues agarro, me cayó la boca y utilizo a Onésimo para lo que yo quiera. Pero Pablo se conduce de acuerdo a la palabra de Dios, de forma honesta, escribiéndole a Filemón, diciéndole, aquí está Onésimo, para ti en otro tiempo fue inútil, pero ahora nos es útil para nosotros dos. Quisiera yo quedármelo, pero yo lo apelo a ti, porque fue tu esclavo o es tu esclavo. Pero ya en Cristo, como Onésimo ya es cristiano, ya no sería su esclavo. Ya cambiaría el tono. ¿Me explico? Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, que de corazón tú me digas,
me lo quedo o te lo cedo. Versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo aquí escribí en mis notas acerca de esto. Pablo sugiere que la insondable providencia divina puede que haya estado detrás de la inicial huida de Onésimo. Pablo sugiere que Dios en su providencia ordenó que un mal como el escape de Onésimo fuera encaminado para producir un gran bien. Indudablemente yo creo que es eso. Dios dentro de la iglesia hace cosas inescrutables que no podemos entender, que de momento no podemos explicar, pero que al final da un resultado hermosísimo. Tal vez detrás de todo esto estuvo Dios, de que Onésimo se tuviera que ir de allí para conocer a Pablo, para que recibiera al Señor con Pablo, diera fruto de arrepentimiento con Pablo y luego ya regresar con Filemón como otro hombre, para ayudarlo a Filemón, ahora él en el ministerio. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora el 16, vean lo que dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, los términos ya del estatus de Onésimo iban a cambiar, ya no como esclavo, sino ya como un hermano en Cristo, ¿verdad? Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Es lo que significa en la Reina Valera, tanto en la carne como en el Señor. O sea, como persona y como hermano. ¿Sí? Ya iba a ser de más valor para Filemón. Y vean cómo dentro de la iglesia cristiana, pues obviamente todos tenemos que dar testimonio y todos tenemos que ir avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor, para que demos fruto y para que podamos, por ejemplo, ser recomendados a otros hermanos. Si algún hermano tiene una empresa, si algún hermano tiene un negocio, pues decir, ¿sabes qué? Que tengo dentro de la congregación un hermano en Cristo que te puede ser útil. Y si esa persona o ese hermano de esa empresa, de ese lugar, tiene buenas referencias de la iglesia donde se congrega ese hermano, lo reciba con los brazos abiertos, sin dudarlo, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque es un hermano en Cristo, es un cristiano. El nombre pesa mucho, el nombre pesa mucho. Por eso, cada uno de nosotros, en donde estemos, en el trabajo, como empleados, o como dueños, o como jefes, siempre tenemos que dar buen testimonio delante de los empleados o delante de los jefes. Yo trabajé 9 años en una empresa de plásticos, ya era cristiano. Del 2004 al 2018, creo. Y siempre traté de que como cristiano
dar ese plus o conducirme de manera correcta siempre en el puesto que yo tenía, ¿sí? Me confiaron un carro, me confiaron ciertas cosas, y hasta mi jefe me dijo al final que si no conseguía yo trabajo, que le hablara porque él iba a montar otra empresa por otro lado. O sea, hubo una referencia buena ahí, ¿no? Entonces, eso debemos de hacer siempre. La hermana que trabaja allá en Telcel, que tiene que dar buen testimonio de que es hija de Dios con los empleados y con la gente que está siendo atendida por ella, ¿no? Aquí la palabra del Señor en Colosenses 3, vamos allá. Colosenses 3:22. Dice el Señor en su palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Con temor de Dios tenemos que desempeñarnos de forma óptima en nuestros trabajos, donde estemos laborando. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Como para el Señor. O sea, si la hermana está trabajando en Telcel, haga de cuenta usted, hermanita, que Telcel es del Señor. Y tiene que trabajar súper bien para el Señor, que es dueño de Telcel. Digámoslo así, ¿no? Trabajando como para el Señor, ¿sí? Y no para los hombres, ¿sí? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Imagínense Onésimo, que fue huyendo de Filemón, se fue a refugiar con Pablo. Pablo le predica la palabra, recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero Onésimo no da testimonio. Onésimo no da fruto. Pablo le hubiera dicho a Filemón que aquí tiene a su esclavo. O Pablo no le hubiera dicho a Filemón, oye, pues es que también me conviene a mí tenerlo. No le hubiera dicho nada. No le hubiera dicho nada. Qué importante es el testimonio. Y el purificarnos y el santificarnos diariamente para crecer para salvación. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como para Cristo estamos trabajando. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque bueno, hay gente que trabaja 8 horas, y eso entre comillas, porque son más horas las que trabaja la gente. Trabaja 8 horas, pero efectivas son 4, ¿no? 4 horas trabajando efectivas, pero las otras 4, pues viendo el celular, el Facebook y tantas cosas. Aquí el Señor nos dice que aquel que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. O sea, si no trabaja bien, pues bueno, va a venir después el fruto de esa injusticia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y también dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí?
Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? También para los dueños, empresarios, ¿verdad? También que son cristianos, tienen que dar testimonio de que son hijos de Dios. Amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Me imagino, mi hermano, que usted también, antes de entrar a su trabajo, se pone en oración para pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea usted lo más justo y recto con sus empleados, para dar testimonio de que somos hijos de Dios, porque así lo pide la palabra del Señor. Amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y de esa manera, obviamente, tanto empleados como los comensales, ¿verdad?, al ver su buen testimonio, darán por cierto que el Señor está ahí en ese lugar, ¿verdad? El Señor va a estar ahí, siempre, ¿sí? Entonces, qué importante es vivir de esa manera, conducirnos de esa manera, para poder dar buen testimonio, así como lo hizo Onésimo, ¿sí? De que huyó de Filemón, pero dio fruto de arrepentimiento. Regresemos a Filemón, por favor. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Dando la cara, Pablo por Onésimo. Sabiendo, ¿verdad, Pablo, que pues a lo mejor Onésimo o robó algo o hizo un daño y por eso salió y se fue? Aquí yo escribí en mis notas, Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. Y así, seguro, el ejemplo de Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. Con Dios. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Vean cómo le habla Pablo. ¿Cómo le habla Pablo? Diciendo, si algo te debió, de verdad, y lo escribo con letras mayúsculas, porque en la Reina Valera no está escrito así, pero en las Biblias, Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Ahí está escrito con mayúscula, ¿sí? El versículo 19. Dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Hay varias cartas paulinas donde él dice, estas letras las escribo con mi propia mano, con letra grande, así escribo yo. Y son letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, aquí, en el versículo 19, esta parte, este versículo, lo escribe Pablo con su propia mano, porque él no escribía las cartas, tenía sus escribanos, ¿sí? Y aquí dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿En qué se le debe también? En que también Pablo le predicó el Evangelio a Filemón
y recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. ¿Sí? Versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Qué hermosa carta, donde vemos cómo el poder de la palabra, ¿verdad?, transforma los corazones. Onésimo, que salió huyendo por algún motivo de su casa, conoce a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, empieza a dar fruto de arrepentimiento, y luego Pablo lo recomienda nuevamente con Filemón que lo reciba en su casa, dando por hecho de que le va a ser útil en el ministerio, ¿sí? Así nosotros, hermanos, sigamos santificándonos, sigamos purificando diariamente para dar testimonio de que somos hijos de Dios y que seamos confiables a los del mundo. Que la gente por nuestros hechos, por nuestros frutos, digan verdaderamente, este es un hijo de Dios. Puedo confiar en Él, puedo recargarme en Él. Y es hermoso, porque Dios, por medio de su palabra, Él nos da honra delante de los demás. Y eso es hermoso. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.